Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, el señor Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y el señor Ministro de Transporte, Jorge Donofrio. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por hacerse presente nuevamente en la ya usual conferencia de prensa de los días lunes. Arranco, como hacemos siempre, repasando un poco la agenda del gobernador de esta semana. Hoy por la tarde el gobernador va a tener dos actividades, una de gestión, las dos de gestión, una más política también, aquí en La Plata. A las 12:30 vamos a estar inaugurando el Data Center de la provincia de Buenos Aires, que en su momento ya lo presentamos aquí mismo en esta tribuna. El Data Center que va a llevar el nombre de Rebeca Cherep de Guber. Para quienes no la conocieron, es una famosa, afamada y reconocida científica, matemática e informática que participó en la construcción y en la operación en su momento de la primera computadora científica de Argentina, que se llamó Clementina en los años 60, y este es nuestro homenaje para ella, con quien tuve el gusto de trabajar varios años y de poder aprender mucho de ella. Como dijimos oportunamente, es el primer data center que tiene una provincia con todas las certificaciones requeridas a nivel mundial. También ese data center va a permitir que tengamos en la provincia de Buenos Aires, que sea la primera provincia que tiene una nube digital propia para guardar, almacenar archivos, información, para procesar y proteger esa información. Esa información obviamente va a estar protegida en el caso de todos los organismos de la provincia de Buenos Aires, pero también la ponemos a disposición de los municipios, tanto el almacenamiento como la nube digital en el data center la ponemos a disposición de aquellos municipios que quieran hacer uso del data center. Se trata de una inversión importantísima financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo de $5 millones, pero lo interesante es que en menos de 2 años podemos recuperar el monto de inversión, porque si hiciésemos esto en un data center privado, por el volumen de información que maneja la provincia de Buenos Aires, nos saldría por año $2,8 millones. O sea que en menos de 2 años recuperamos la inversión. Ayer el presidente Milei, en su alocución, dijo que las empresas privadas eran siempre más eficientes y más baratas que el Estado. En este caso no es así. En este caso el Estado es más eficiente y nos genera un montón de ahorros de recursos por nosotros mismos tener nuestro propio data center digital, más allá de que somos los encargados de operar el sistema, de proteger la información provincial y sobre todo hacer desarrollos soberanos en términos tecnológicos para la provincia de Buenos Aires. Luego por la tarde también vamos a tener junto con el gobernador una reunión con los intendentes del Foro de Intendentes Radicales. Ahí se van a firmar algunos convenios, pero también va a ser una reunión de repaso de la situación económica, social, política, presupuestaria, educativa, sanitaria, de la obra pública de la provincia de Buenos Aires. El día de mañana, martes, el gobernador va a tener también varias actividades. En primer lugar va a estar en San Isidro, en el municipio de San Isidro, en donde se van a entregar 16 camionetas patrulleros para la base de la Fuerza Buenos Aires, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Por la tarde va a estar junto a 22 intendentes, los leo rápidamente: Avellaneda, Deró, Pila, Cañuelas, Coronel Dorrego, San Vicente, Rivadavia, General Lamadrid, Navarro, Chascomús, Dolores, Ensenada, San Martín, Ituzaingó, Capitán Sarmiento, Mar Chiquita, Pilar, Tres Arroyos, Arrecifes, La Prida, General Rodríguez y Coronel Suárez, firmando convenios de leasing con todos esos municipios de distinto tipo de equipamiento, de patrullas, de maquinaria vial, retroexcavadoras,
motoniveladoras, tractores, palas cargadoras, camiones para recolección de residuos, camiones volcadores, plantas móviles de hormigón, equipamiento hospitalario, tomógrafos, equipos para videoendoscopía, cámaras de seguridad, luminarias, equipamiento informático, bueno, todo tipo de equipamiento que obviamente se financia a través del programa de leasing del Banco Provincia y que es una gran ayuda para los municipios para poder equiparse y capitalizarse. También esto es el día martes, el día miércoles y jueves el gobernador va a entregar muchas viviendas en varios lugares. El miércoles en Lobería va a entregar 10 viviendas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. El miércoles también en Rauch se entregarán 18 viviendas y también escrituras de la Escribanía General de Gobierno. El día jueves en Tres Lomas también otras 18 viviendas y en Pellegrini también otras 18 viviendas. Así que seguimos llevando adelante la obra pública, la entrega de viviendas, la entrega de equipamiento, y a esto me quería referir como próximo punto también. En los últimos 15 días, el lunes pasado, no tuvimos una conferencia de prensa como las habituales porque la reemplazamos por los anuncios que llevó adelante el gobernador aquí mismo por la tarde, pero desde nuestra última reunión hasta ahora se han lanzado varias obras, licitaciones para varias obras de infraestructura. Repito, nosotros, a diferencia del Gobierno Nacional, creemos que la obra pública es tremendamente necesaria para solucionar deficiencias que todavía tiene, obviamente, la provincia de Buenos Aires, pero también como acicate al desarrollo productivo, a la generación de empleo genuino por parte de las empresas constructoras y, obviamente, de los trabajadores que se desempeñan en ella. Repaso brevemente las obras públicas que se están licitando en estos días, de varios ministerios. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos publicó una licitación para el mantenimiento correctivo y preventivo de la unidad penitenciaria número 15 de Batán, de General Pueyrredón. Es una licitación que tiene como base un monto de casi 5.700 millones de pesos, para la mantención del penal 15 de Batán. Después, varias del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. En primer lugar, una licitación para la construcción de la nueva estación transformadora de Quequén, en Necochea, y la vinculación de esta estación transformadora al sistema de 132 kilovatios. Es una obra muy esperada, muy reclamada en la zona, no solo de Necochea, sino de sus distritos circundantes. Esa es una licitación que tiene un monto de más de 22.000 millones de pesos, una obra cuya licitación tiene una base de más de 22.000 millones de pesos. Después también una licitación para la construcción de los desagües pluviales en Pilar Centro, en el municipio obviamente de Pilar. Eso es por un monto cercano a los 7.000 millones de pesos. Después también del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, otra licitación para la puesta en valor, la operación y mantenimiento de estaciones de bombeo en el partido de Avellaneda por 5.500 millones de pesos, y también una similar para el partido de Quilmes, es decir, para la puesta en valor y el mantenimiento de estaciones de bombeo en Quilmes por un monto de 6.300 millones de pesos. Después, el Organismo Provincial para la Integración Social y Urbana, también varias licitaciones se han presentado en las últimas 2 semanas. Por un lado, una licitación para la demolición de un galpón y la construcción de espacios públicos para la integración urbana en Avellaneda, en Villa Tranquila, por 1.250 millones de pesos. También en Villa Tranquila, otra licitación para la construcción de la red de gas en ese barrio, por un monto de 187 millones de pesos. Y una más de Opisu, una licitación muy grande, muy importante, muy necesaria, que viene a complementar todo el trabajo que se está haciendo todo este tiempo en San Justo, en el partido de La Matanza. Es para la construcción de 199 viviendas en la calle León Gallo, en la localidad de San Justo, en barrios populares. Se hace una licitación de un monto superlativo de 27.000 millones de pesos. 27.000 millones de pesos.
Y por último, de la Dirección General de Cultura y Educación también se publicaron 2 licitaciones nuevas, una para la ampliación y mejora de 2 escuelas en El Tigre, la escuela primaria número 13 y la escuela secundaria número 31, por un monto de 2.700 millones de pesos. Y también en el partido de Malvinas Argentinas, una licitación para la ampliación del edificio de la escuela secundaria número 14 por un monto de casi 450 millones de pesos, 447 millones de pesos. O sea que se trata de obra de todo tipo y especie que sigue licitando la provincia de Buenos Aires: escuelas, estaciones de bombeo, obras de integración social y urbana, viviendas, unidades penitenciarias, infraestructura eléctrica, redes de gas natural, desagües. Todo eso seguimos llevando adelante en materia de obra pública, porque somos conscientes de las necesidades del pueblo bonaerense y del mandato que nos ha dado el pueblo bonaerense para continuar con la obra pública en nuestra provincia. Repito, a diferencia del Gobierno Nacional, que piensa que solamente es un gasto y una fuente de corrupción la obra pública, nosotros no. Nosotros pensamos que es una necesidad, que es un derecho de los bonaerenses y obviamente controlamos como corresponde que no tenga ninguna situación que no se corresponda con la normativa vigente en la provincia de Buenos Aires. Y después 2 comentarios más políticos, si ustedes quieren, de la semana pasada, 2 cuestiones que han sucedido en el Congreso Nacional. La primera, como ya lo habíamos advertido y lo habíamos hablado aquí mismo en esta tribuna, quedó efectivo el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria por parte del veto que llevó adelante el presidente Milei, pero que lamentablemente en el Congreso Nacional no se pudieron obtener las mayorías calificadas para dejar sin efecto ese veto. Digamos, un nuevo capítulo de vergüenza e ignominia que sucede en el Congreso Nacional. Yo digo, equiparable lo que sucedió al diputrucho, aquel de la época de Menem, que permitió la privatización de gas del Estado, comparable a la Banelco en la época de la Rúa, que permitió llevar adelante la ley de reforma laboral. En este caso, varios hechos. Algunos también lo habíamos comentado acá. Por un lado, el bloque del PRO, que había votado a favor de la nueva reforma, de la nueva ley de movilidad jubilatoria, una vez que la votó, después Macri, luego de lo que el gobernador llamó el Pacto de la Milanesa, andá a saber qué acuerdo hicieron, que salió a apoyar el veto y también toda su fuerza política, salieron a apoyar el veto, pero además la semana pasada 5 diputados radicales, los nombro, Mariano Campero, José Turnier, Luis Picat, Pablo Servi y Martín Arjol, que habían votado a favor del proyecto, ahora votaron o permitieron, dieron vuelta a su voto, ¿no? Y permitieron que el veto quede en firme. Gran poder de convencimiento y oratoria, seguramente del presidente Milei, que se reunió el día anterior con ellos, se fotografiaron todos muy sonrientes, pero les dio vuelta el voto, Y también 8 diputados del bloque de Innovación Federal que habían votado a favor, en este caso se abstuvieron, son los diputados Alberto Arrúa, Agustín Domingo, Carlos Fernández, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Bancic y Yolanda Vega, que también cambiaron su voto, habían votado a favor, repito, ahora se abstuvieron y eso impidió llegar a las mayorías necesarias para dejar sin efecto el veto. Lo único que resta saber son las razones por las cuales dieron vuelta a su voto. Habrá sido alguna promesa de algún cargo, de alguna rotonda por ahí, pero bueno, no lo sabemos. Cuestión que dieron vuelta a su voto muy rápidamente. La historia no los va a absolver por haberle metido la mano en el bolsillo, haber permitido que nuevamente el presidente Milei le meta la mano en el bolsillo a los jubilados, y no solo eso, sino también, bueno, hemos visto las imágenes dantescas de la totalmente innecesaria represión que se produjo la semana pasada en una movilización de la que participó el gobernador, participamos muchos
de sus ministros, organizamos una columna bonaerense compuesta de, funcionarios, pero también intendentes, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, organizaciones políticas, organizaciones libres del pueblo. Estuvimos ahí presentes de manera pacífica, protestando, reclamando, y así había sucedido hasta que se votó. Y de repente la Policía Federal Argentina, las fuerzas federales empezaron con una represión descarnada sobre aquellos que estábamos pacíficamente sobre la plaza de los dos congresos. Una nueva vergüenza de la ministra Bullrich, que tampoco el pueblo argentino, el pueblo bonaerense no lo va a olvidar. Y por último, una buena, o parcialmente, por ahora, temporalmente, buena, se aprobó la ley de financiamiento universitario, era un reclamo de todo el sector universitario, no solo de todo el sector universitario, ustedes recordarán aquella marcha multitudinaria que se realizó el 23 de abril y que forzó al gobierno nacional en ese momento, que estaba llegando adelante un ajuste brutal, criminal, sobre las universidades. En ese momento las universidades estaban debatiendo en si continuar o no con las actividades durante mayo, junio, julio, dependiendo de la carga presupuestaria que tenía cada una de esas universidades. Esa marcha multitudinaria permitió que las universidades mantengan su actividad, por lo menos de docencia, porque se hicieron efectivos los pagos de los gastos de funcionamiento, o sea, los gastos que necesita cualquier edificio, cualquier institución para poder funcionar, para poder prender la luz, para poder tener pizarrones, para poder tener el equipamiento necesario, las tizas, los borradores, los pizarrones, etcétera. Esa marcha permitió que el gobierno suelte una parte menor del presupuesto que le corresponde a las universidades. Ahora bien, desde entonces tampoco se giró a las universidades el presupuesto para las otras actividades sustantivas que llevan adelante las universidades. No es solo la actividad pedagógica, la docencia, la actividad que llevan adelante las universidades. Quizá esto Milei no lo sepa, porque él fue una universidad privada en donde en general estas otras actividades no tienen lugar: la investigación, la transferencia tecnológica, la extensión, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Bueno, esos fondos nunca fueron girados a las universidades en el marco del recorte, del ajuste, repito, criminal que está llevando respecto del sistema científico en general y universitario en particular, pero también a eso se suma que los salarios de los docentes universitarios y los no docentes universitarios fueron de los que más capacidad adquisitiva perdieron en todo este tiempo. Los que más se empobrecieron en términos relativos en todo este tiempo fueron los docentes universitarios. Creo que lo comenté, es paradójico. El otro día volví a ver una encuesta nueva de esta semana en donde preguntan por el grado de importancia que la sociedad le da a los distintos oficios, a las distintas actividades profesionales, y los docentes universitarios y los científicos son aquellos que son más valorados por la sociedad. Ahora, por el gobierno de Milei parece que es al contrario, son aquellos que han perdido mayor capacidad adquisitiva de su salario. Así que, bueno, más allá de celebrar la aprobación de esta ley de financiamiento universitario, lamentablemente el presidente ya anunció que la iba a vetar. Le pedimos que lo piense un poquito más y que sobre todo estudie, porque a él le gusta decir cosas como que él es un experto en economías con crecimiento y sin crecimiento. Hay que avisarle que por su propio presupuesto este año la economía va a caer casi 4 puntos, como mínimo, digo yo, 4 puntos, pero que lo piense más en el largo plazo, que salga del libro de Microeconomía 1, que es el único que estudió, seguramente, que deje el libro de Microeconomía 1 y que empiece a leer otros libros de economía. Y no digo que lea a Marx, a Keynes, no, que lea autores también que vienen inclusive de la escuela austríaca, Le recomiendo a un autor, Joseph Valois Schumpeter, un autor que viene de la economía austríaca y luego terminó criticando muy fuertemente a la economía austríaca por el método que lleva adelante la economía austríaca, que es un método, digamos, estático, que compara situaciones de equilibrio. Lo que dice Schumpeter es que las naciones que más se desarrollan en el tiempo son las que mayor capacidad de innovación tienen. Y la innovación surge justamente en todo el mundo, en Estados Unidos, en China,
en Europa, en Brasil, en Corea, en Japón, el grueso de la innovación surge de la actividad científica y tecnológica que llevan adelante los estados nacionales, de la inversión en ciencia y tecnología, del desarrollo en las universidades que llevan adelante los estados nacionales en todos esos países. Así que desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, le decimos al presidente Milei que sin ciencia, sin tecnología, no hay desarrollo nacional, no hay posibilidad de soberanía nacional, que sin universidad pública y gratuita, como todos sabemos, no hay posibilidad de movilidad social ascendente y que sin salarios dignos para los docentes y los no docentes no hay universidad pública. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Transporte, Jorge Donofrio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy venimos a hacer anuncios sobre el sistema de juzgamiento de multas en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que el sistema data del 2009. El 2009 se creó este sistema, se ha ido a lo largo del tiempo brindándole alguna actualización, algún parche. Hoy llega al límite de sus capacidades. Queremos mostrar algunos datos que tienen que ver, vamos a plantearlo del 2022 para acá, porque previo a eso tuvimos la pandemia y no es representativo. Durante el 2022 se recaudaron de manera total más de 13.000, casi 14.000 millones de pesos. El 2023, 26.194, y en lo que va del año, hasta septiembre, 67.200 millones de pesos. Esto también va acompañado con un crecimiento constante de la cantidad de multas cobradas, porque si bien los números son mucho más grandes, tienen que ver también con el aumento del valor de la multa que va atado al valor de la nafta. 1.100.000 en el año 22, casi 1,5 millones en el 23, y en lo que va del año llevamos 1 millón con un proyectado que va a superar seguramente el 1.800.000 infracciones condenadas. El grave problema que tenemos con este sistema es que no tiene ni posibilidades de autodepurarse ni de controlar algunas cuestiones que nosotros queremos que en el futuro queden mucho más transparentadas. Primero, como dato, el stock hoy actual de multas en la provincia de Buenos Aires es 32.600.000. Obviamente debe haber multas del 2009 también, que el sistema no permite tocarlas, porque hoy hay solamente 3 posibilidades con una multa emitida. La primera, que se condene; la segunda, que se absuelva; y la tercera, que permanezca en el stock de juzgamiento. Bueno, para resolver esta cuestión, con recursos propios de la provincia, del Ministerio de Transporte, y también, como decía el ministro, con otras áreas que también nos están colaborando, estamos desarrollando un nuevo sistema de juzgamiento. Este nuevo sistema de juzgamiento nos va a permitir, primero, procesar más cantidad de multas. Nosotros hoy estamos procesando alrededor de entre 500 y 600.000 multas por mes, y decimos procesar porque hay que hacer casi un trabajo artesanal. El proveedor nos transfiere archivos, esos archivos tienen que ser convertidos para entrar al sistema, y a partir de ahí recién entra al sistema de juzgamiento, también con defectos, como por ejemplo fotos que no son legibles o datos que no corresponden con el vehículo, con la persona a la cual le llega. Eso, a través de este nuevo proceso, nos va a permitir un encriptado directamente desde el sistema electrónico que toma la multa, que puede ser un radar o puede ser una cámara en un semáforo, hasta el proceso de juzgamiento. La gran mayoría de los municipios que hoy van a la cabeza son las grandes ciudades, primer y segundo cordón del conurbano, General Pueyrredón, pero no nos alcanza solamente con
pasar a este nuevo sistema de juzgamiento para poder incrementar no solo la productividad, sino la transparencia, sino que les queremos también comunicar que avanzamos en un convenio con la Universidad Nacional de La Plata para hacer una auditoría permanente a partir de este nuevo sistema, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y la de Informática, a los efectos de no solo darle mayor trazabilidad al sistema financiero del cobro de multas. Ustedes saben que hay diferentes tipos de convenios, en donde siempre se mantiene fijo el 20% que va a la provincia de Buenos Aires. Después, por cada municipio y por cada convenio varía porcentajes de reparto. Tenemos por convenio también con la Nación un ente recaudador que es ACARA, que es el que percibe y reparte. Bueno, a todo eso le queremos dar un seguimiento especial, pero también queremos darle un seguimiento muy especial a todo lo que tiene que ver con lo que es sistemas, con lo que es el procesamiento y lo que es el sistema de juzgamiento. Así que con mucha alegría les comunico que seguramente antes de fin de año este sistema ya va a estar operativo para la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Bueno, vamos a estar presentando el día de hoy dos programas en particular y también un informe que nos parece sumamente importante. En primer lugar, estamos presentando el programa Impulso Joven. Este es un programa que lanzó el año pasado el gobernador Axel Kicillof y que en estos momentos estamos lanzando la segunda convocatoria de dicho programa. Como ustedes seguramente saben, las mayores dificultades en cuanto a conseguir empleo está en la juventud, en los jóvenes, y eso tiene una particular y una especial incidencia en el caso de los jóvenes vinculados a la ruralidad. Por ese motivo nosotros nos planteamos generar un programa que permita, en definitiva, ayudar a emprender y a generar distintas iniciativas para generar a partir de eso oportunidades de trabajo. Este programa está orientado a jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, que viven en el ámbito rural, y lo que tiene, por supuesto, como objetivo, como señalaba, es apuntar a una población específica, donde los desafíos en cuanto a la inserción laboral son muy grandes, con un programa que ya el año pasado se llevó adelante en forma de plan piloto, ha tenido sin ninguna duda muy buenos resultados. En la primera convocatoria del 2023 se seleccionaron 65 proyectos. Seguramente muchos de ustedes conocen en las distintas escuelas agrotécnicas, en las escuelas vinculadas a la producción agropecuaria, los estudiantes del último año suelen realizar proyectos vinculados a la posibilidad de producción. Esos proyectos habitualmente terminaban en un cajón, hoy están siendo financiados a través de este programa. Entonces nosotros en general convocamos, por supuesto, a los estudiantes de las escuelas técnicas agropecuarias, pero también de manera generalizada a cualquier joven de, como decía antes, de entre 18 y 24 años que quiera iniciar un proyecto productivo vinculado al sector agroalimentario de manera integral. Esto tiene que ver tanto con la producción de alimentos, con la producción agropecuaria, pero también, por ejemplo, con las tecnologías y con las nuevas tecnologías vinculadas al sector. Así, para dejarlo en claro, se pueden financiar, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con AgTech y distintas iniciativas que muchas veces encontramos en los jóvenes un impulso muy importante. En el plan piloto que llevamos adelante en el año pasado, financiamos 65 proyectos. Estos proyectos pueden ser individuales o colectivos. En todos los casos apuntamos siempre y pedimos como solicitud que haya un acompañamiento de algún organismo, de alguna institución o de alguna entidad de productores. La idea obviamente es fortalecer una red
que nos permita no solo estar brindando el financiamiento y el acompañamiento técnico desde la provincia, sino hacerlo además en articulación, ya sea con las escuelas, con cooperadoras o con asociaciones y entidades de productores que encuentran de esta manera la posibilidad de acompañar, avalar un proyecto productivo de jóvenes que están arrancando con la actividad. En este año, la nueva convocatoria, como decía recién, es una convocatoria abierta a selección de proyectos. Los proyectos colectivos pueden tener un financiamiento, cada uno de los proyectos, de hasta 3,5 millones de pesos, y eso involucra hasta 4 integrantes. Los proyectos individuales tienen un financiamiento de hasta 750.000. La verdad que nuestros estudios, nuestros análisis están mostrando que, bueno, que con estos valores es factible generar muchas de las iniciativas, como mencionaba antes, vinculadas al sector agroalimentario. Por otro lado, como también señalaba, hay un acompañamiento técnico a cada uno de los proyectos por un plazo mínimo de 6 meses, pero también dependiendo de cada uno de los proyectos se va a dar ese acompañamiento, tendiente de esta manera, por supuesto, a garantizar no solo el financiamiento, sino fundamentalmente el éxito de este proyecto y generar en definitiva un desafío que nosotros planteamos permanentemente, no solo más oportunidades de trabajo en cada uno de los distritos, en cada uno de los territorios, sino también una mayor cantidad de productores. Muchas veces estos proyectos, y lo estamos viendo ya con la primera iniciativa, con la primera convocatoria, terminan siendo el paso inicial para que alguien comience a emprender tanto en la producción, vuelvo a decir, de alimentos, agropecuaria o de cualquier tecnología vinculada a la producción agropecuaria. Toda la información, por supuesto, está en nuestras redes, las bases y condiciones están también desde ya en la web del Ministerio de Desarrollo Agrario y, bueno, y también desde ya toda esta información ha sido distribuida a las distintas instituciones educativas que muchas veces sirven de apalancamiento para la difusión de este programa. Nosotros, como recién decía el ministro Carlos Bianco, entendemos la importancia de un Estado que de manera inteligente acompañe este tipo de iniciativas y que aborde las distintas dificultades que nos encontramos en la sociedad. Incluso en un contexto sumamente difícil, como el que estamos atravesando, motivado por supuesto por las políticas del Gobierno Nacional, está la decisión de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, de seguir con estos programas y de seguir con estas iniciativas, buscando afianzar el arraigo, buscando afianzar el desarrollo local y las oportunidades de trabajo en cada uno de los distritos, y este programa tiene, por supuesto, esos objetivos. En segundo lugar, y referido de manera más general a la obra pública, muchas veces se debate en la actualidad sobre la obra pública y se pone el eje, por supuesto, de manera adecuada en la educación, en la salud, en distintos aspectos donde la obra pública cumple un rol fundamental. Yo creo que también es importante señalar que la obra pública cumple un rol fundamental para la producción y para la competitividad. Muchas veces se habla también de la competitividad del sector privado, pero la verdad que el sector privado, y en particular cuando hablamos de la producción agropecuaria, puede tener muy buena productividad, tranqueras adentro, pero si cuando tiene que desplazar su producción no encuentra un camino adecuado, una ruta adecuada, no encuentra una logística adecuada, pues por lo tanto va a tener que incrementar todos sus costos y pierde buena parte de esa competitividad. Por eso para nosotros es clave el rol de la obra pública, es clave el rol del Estado, mejorando la situación de los caminos rurales, que es uno de los elementos también importantes, vuelvo a decir, vinculados a la productividad y a la competitividad del sector agropecuario. En este sentido, concebimos a la obra pública y concebimos al Estado acompañando al sector privado y no como contrapuestos, como se lo suele plantear desde el Gobierno Nacional. La verdad que en este sentido, ustedes seguramente saben que el mantenimiento de los caminos rurales es función y atribución de los municipios, pero nuestro gobernador, Axel Kicillof, tomó la decisión de que desde la provincia se va a estar acompañando a los municipios para generar esa mejora de los caminos rurales. Este programa, que ya se lanzó
hace varios años, precisamente a partir de esto, ha ido permitiendo el financiamiento en la reparación y mejora de caminos, en alcantarillados, en puentes, en distintas cuestiones vinculadas a los caminos rurales y en el fortalecimiento del equipamiento vial. En las 3 etapas que ya llevamos realizadas se han hecho 349 obras y lo más importante, unos 4.500 kilómetros de caminos, de mejora de caminos rurales, pero que además, si miran el mapa de la provincia de Buenos Aires, ha tenido una cobertura territorial prácticamente absoluta. 108 municipios alcanzados y nosotros siempre planteamos, en el marco de este programa de caminos rurales, 3 objetivos. Un objetivo de garantizar el acceso a la educación y por lo tanto mejorar los caminos rurales vinculados a las escuelas. Un segundo objetivo de conectar a las distintas localidades que muchas veces quedan aisladas si no tienen un camino rural adecuado. Y como tercer objetivo, por supuesto, mejorar las condiciones de productividad. Y pusimos el eje en particular en el sector tambero porque sabemos que los tambos requieren del movimiento cotidiano de los productos y por lo tanto el camino rural pasa a ser una cuestión crítica a la hora de transportar la producción. Bueno, lo que estamos mostrando ahí es el impacto que ya hemos tenido en estas 3 etapas, con más de 300 escuelas rurales conectadas a partir de este programa, más de 150 parajes y localidades que, de no ser por este programa provincial, estarían aisladas, sobre todo cuando se dan 2 o 3 días continuas de lluvia y más de 300 tambos también conectados a partir de esto. Este programa está organizado en etapas, tiene la particularidad de que lo llevamos adelante un componente coordinado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y otro componente coordinado por la Dirección de Vialidad Provincial, pero en ambos casos en consulta con los actores locales. Por eso cada una de las etapas ha surgido a pedido del municipio, que en articulación con la comunidad local ha identificado aquellos tramos de mayor necesidad y en cada una de las etapas se ha pedido cumplimentar con la etapa previa para poder seguir avanzando en este programa. Es decir, que en cada una de las etapas nosotros terminamos de chequear, de verificar que aquella obra que estaba proyectada efectivamente se ha llevado adelante. Estamos en estos momentos en la 4ª etapa, también con una convocatoria abierta, donde cada una de las comunidades locales, de los municipios, pueden presentar aquellos tramos de mayor incidencia para ser mejorados, pero lo que hemos agregado también en función del aprendizaje y en función también del recorrido que está llevando este programa es no solo los financiamientos que ya se estaban dando, sino también los financiamientos para la elaboración de planes municipales estratégicos. La verdad que ya hemos financiado algunos de estos planes municipales que les permite organizar el conjunto de la red de caminos rurales y planificar también de mejor manera su forma de mantenimiento y de mejora. También estamos avanzando en la capacitación al personal municipal, tanto aquel personal operario como aquel personal de mediano rango, de medio y de alto rango, para garantizar que aquellos trabajos que llevan adelante los municipios cuenten con el mejor soporte técnico y de esta manera, en definitiva, mejorar también las técnicas de mantenimiento. Es decir, que al financiamiento vinculado directamente a las obras, estamos pasando en esta 4ª etapa a un financiamiento que tiene que ver con mejorar también la capacidad de cada uno de los municipios, partiendo de esta premisa que habíamos señalado al principio en cuanto a que es función y responsabilidad de los municipios el mantener y mejorar la red de caminos rurales. Por supuesto, ante nuestra mirada de la provincia que nos encontramos en 2019 con una situación de los caminos rurales tremenda y que por lo tanto era necesario arrancar con este programa. Hoy vemos que muchos de los objetivos, de las metas que nos habíamos puesto están cumplimentadas y por supuesto también vemos la necesidad de avanzar en otros aspectos como es en este caso todo lo que tiene que ver con acompañar a los municipios en su tarea cotidiana. En definitiva, nosotros solemos señalar que cuando se habla de la producción
y muchas veces se habla de la producción exportable, que viaja tal vez 10.000 kilómetros a su destino final. Sabemos que el primer kilómetro que recorre es un kilómetro de camino rural, y por eso para nosotros, más allá de la función y de la atribución de los municipios, nos parece tan importante el rol de la provincia acompañando a cada uno de los municipios para garantizar que esa producción que lleva adelante el sector privado cuente con la infraestructura, con las obras públicas necesarias para que pueda ser competitiva a nivel internacional. Por último, quiero señalar, dado que ha habido un debate también importante en el marco del retiro general, del abandono, de la deserción del Estado Nacional, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay más de 1000 obras paralizadas, pero también se ha visto ese abandono, esa deserción en distintos aspectos vinculados a la producción agroalimentaria. Yo lo señalo siempre, desde que la nueva gestión nacional asumió el 10 de diciembre de 2023, no han aprobado ninguna homologación más de emergencia agropecuaria. Eso sigue afectando a 700 productores de la provincia de Buenos Aires. También en el presente año han dejado de pagar todo lo que corresponde al plan de incentivo forestal, lo que se conoce como la Ley 25080, por algo más de 160 millones de pesos a productores de la provincia de Buenos Aires, pero también han cancelado en los hechos la ley ovina. La ley ovina prevé a partir de su renovación en el año 2021, la asignación de un fondo para fortalecer a este sector. Ese fondo ya estaba en el presupuesto 2024, el Gobierno Nacional ha cancelado y ha decidido no ejecutar esos fondos disponibles. La verdad que han dicho al respecto que no era clara la ejecución, que no eran claros los resultados de este plan ovino. Por eso nosotros desde la provincia de Buenos Aires hemos decidido hacer un informe acerca de en qué ha consistido este plan ovino desde sus inicios. Y la verdad que en los prácticamente 20 años de existencia de este plan ovino se han financiado 2.211 proyectos productivos. Esto ha tenido, sin ninguna duda, un impacto muy importante. La producción ovina y en particular el stock ovino, cuando arrancó la primera ley ovina, que después fue prorrogada por sucesivas leyes, estaba en aquel momento en un franco retroceso con una reducción de los stocks ovinos. Desde aquel momento a la actualidad se pasó, en particular en la provincia de Buenos Aires, de un stock de algo más de 1.400.000 animales a un poco más de 1.800.000 animales registrados ante SENASA. Esto significa un aumento del stock ovino del 30%, pero fundamentalmente se ha incrementado la cantidad de productores registrados, aquellos productores de pequeña y de mediana escala, pasando de algo más de 11.400 a 26.000 productores. Es decir, esta ley ovina ha permitido la registración, la incorporación en los circuitos formales de aquellos productores de pequeña y mediana escala, generando un incremento del 77%. Por supuesto, lo que hay que señalar acá es que no se trata de una cuestión de los fondos. La verdad que los fondos de la ley ovina representaban este año menos del 1% de lo que el gobierno pensaba destinarle a financiar a la CIDE. Es decir, que no hay una cuestión de fondos o de recursos, sino de prioridades. Y lo que evidentemente no tiene en cuenta este gobierno nacional son las prioridades, las necesidades de aquellos productores de pequeña y de mediana escala que típicamente están vinculados a la producción ovina. Por eso decimos que no es casualidad que hayan cancelado este programa de ley de fomento de la producción ovina, porque en la provincia de Buenos Aires estos 26.000 productores son en su enorme mayoría pequeños y medianos productores que a través de esta producción logran en definitiva tener un ingreso para sus familias. Por supuesto, la verdad que en los datos hay muchísimo más para señalar. Nosotros queremos destacar dentro de este informe largo que en el último año estos fondos sirvieron para combatir los problemas de sarna ovina, es decir, que han tenido un fin sanitario, también han tenido un fin de promover nuevas producciones, como es la utilización de lana gruesa para los aislantes térmicos en la construcción, y ha tenido fines vinculados a la difusión y a la promoción de su industrialización, que es una de las mayores dificultades del sector.
Sin ánimo de ahondar mucho más, simplemente el informe está disponible, la síntesis está disponible. Se ha dicho que este programa no cumplía con sus objetivos, incluso se ha dicho que eran poco transparentes. La verdad que lo ejecuta una unidad ejecutora provincial que tiene participación pública y participación privada, que ha hecho cada una de las decisiones con actas correspondientes y con una posibilidad de verificar lo realizado sin ninguna duda muy clara. En definitiva, simplemente en momentos donde, por supuesto, se está discutiendo nuevamente el presupuesto, señalar acerca de esta ley que de lo que estamos hablando es de las prioridades, donde se fijan los recursos y que, bueno, que evidentemente las prioridades del Gobierno Nacional no están puestas en este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Buenos días, Macarena Ramírez para Letra P. 2 preguntas para el ministro de Gobierno. La primera, respecto de la boleta única papel que aprobó el Senado la semana pasada, tiene que tener alguna modificación en diputados, pero parece que va a finalmente ser ley. ¿Qué opinión tiene el Ejecutivo Provincial sobre este sistema? ¿Y qué piensan en la provincia de Buenos Aires? ¿Si van a abrir la discusión para implementarlo en la provincia o si piensan otras opciones como elecciones concurrentes o desdoblamientos? Y la segunda pregunta, respecto de la exposición ayer de la presentación del presupuesto por parte del presidente, le reclamó a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares. ¿Alguna consideración sobre ese reclamo que hizo de un ajuste mayor para el próximo año? Bueno, gracias, Macarena. Respecto de boleta única papel, bueno, la posición de nuestro bloque en el Senado, me parece que estábamos desde hace 40 años trabajando con un sistema que dio resultado, que daba resultado, que permitió la alternancia entre distintas políticas, que permitió la elección de presidentes desde entonces sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de sospecha de fraude, así que creemos totalmente innecesario el cambio de sistema. Realmente no hay una razón por la cual me parece que es algún tipo de especulación de alguna fuerza política, del oficialismo en particular, de que con este sistema le puede rendir mejor el voto ante la falta probablemente de una consolidación de la Libertad Avanza como partido, pero bueno, no corresponde a la provincia de Buenos Aires en particular tomar discusión directa sobre esta situación. Es algo que se ha votado en el Senado, que como bien dijiste va a pasar ahora a diputados para incorporar las modificaciones que se incluyeron y para votar esas modificaciones en el Senado, así que nuestra posición es la misma que tuvo nuestro bloque de Unión por la Patria en el Congreso Nacional. Respecto de la provincia, veremos si efectivamente se aprueba. También hay un proyecto que ha ingresado en la legislatura provincial, es ahí donde se deben discutir estas cuestiones. Lo que te digo, como ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, nosotros no habíamos tenido durante todos estos años, tuvimos a cargo nuestro y junto con, obviamente, con la justicia electoral, tuvimos 2 elecciones en donde no hubo ninguna sospecha de fraude, en donde las 2 tuvieron resultados disímiles. La elección de 2021, nuestra fuerza política resultó derrotada y no hubo ninguna sospecha. Nosotros no pusimos el grito en el cielo por ninguna supuesta irregularidad o manipulación del sistema, y lo mismo pasó en las elecciones en donde el gobernador reeligió con más de 20 puntos de diferencia. Así que lo vemos innecesario, pero son definiciones que se toman en otro lugar, son definiciones que se van una vez que se apruebe o no en el Congreso Nacional, que va a tener que tomar nuestra legislatura. Nosotros no lo consideramos necesario. Y respecto de Milei y el discurso de anoche, no, muchas cosas ahí porque se ha hablado de conceptos. Yo ayer, mientras lo miraba, no lo miré en vivo, lo miré de 11 a 12, linda manera de arruinarme el fin de semana, ¿no? Y tomaba prolijamente nota de algunos conceptos.
en la computadora mientras lo iba viendo. Varias cosas. Habla de ponerle un cepo al Estado, como diciendo vamos a liberar las fuerzas productivas privadas, pero le vamos a poner un cepo al Estado. Habla de, bueno, una frase tristemente célebre que se dijo en la dictadura cívico-militar, la dijo casi literal. Dijo, no lo quiero leer para no equivocarme, gestionar, él dijo que gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Allá la dictadura militar del año 76 sostenía que achicar el Estado es agrandar la nación, que el único objetivo, el objetivo principal siempre es el déficit cero, que la inflación es puramente, siempre y en todo momento, un fenómeno monetario, dijo, le guste a quien no le guste, bueno, qué sé yo. Cuestiones que ni siquiera pueden sostener en la práctica cotidiana de la gestión, porque no sé si ustedes, bueno, sí, están informados porque son periodistas, todo el tiempo están dando a entender que no se va hacia una devaluación porque eso generaría inflación. Entonces no es un fenómeno puramente monetario. Y nuestra posición ha sido clara, lo ha dicho el gobernador 1000 veces. En Argentina la principal variable que influye en los niveles de inflación es el tipo de cambio. Las devaluaciones son los que generan inflación. No es un fenómeno puramente monetario, sino todo lo contrario, que tiene que ver más con la disponibilidad de reservas. También lo dijo la expresidenta Cristina Kirchner, cuando sostiene que el problema es la economía bimonetaria, se está refiriendo también a esto, a los problemas de restricción externa que tuvo históricamente la Argentina y que derivan en la falta de reservas y por lo tanto en recurrentes devaluaciones y que eso genera problemas inflacionarios. Y puntualmente respecto del ajuste, también fuimos nosotros muy claros. El ajuste que también se jactó ayer el presidente de ser el más grande de la historia de la humanidad, porcentualmente seguramente lo sea, ha reducido, según nuestros cálculos, este año va a estar reduciendo más de 5 puntos del PBI en materia de ajuste, el equivalente a 5 puntos del PBI, nosotros hemos dicho, es totalmente inútil e innecesario, pero eso no quita que se vea cotidianamente ese ajuste, se ve cotidianamente ese ajuste. Cuando la gente no tiene para llegar a fin de mes, cuando se para toda la obra pública y que quedan las cáscaras esas totalmente vacías, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como también dijimos, bueno, lo dijo el ministro Javier Rodríguez, casi 1000 obras que están paradas en la provincia de Buenos Aires. Ahora quieren que nosotros emulemos esa práctica, emulemos esa política. Veamos los resultados que tuvieron a nivel nacional por llevar adelante ese ajuste brutal, el más grande de la historia de la humanidad. Todos los sectores en retroceso, más de 200.000 nuevos desempleados en toda la Argentina, gran parte de esos desempleados en la provincia de Buenos Aires, una caída brutal de los ingresos, una caída brutal de las jubilaciones, el parate total de la obra pública, el desfinanciamiento absoluto de las universidades nacionales, que a nosotros nos impacta particularmente, porque de las 60 universidades nacionales, 25 de esas universidades están localizadas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros desde acá de la provincia le decimos a Milei que no vamos a hacer ese ajuste. Nosotros no vamos a participar de ese ajuste porque creemos lo contrario y no es una cuestión ideológica, no es que, bueno, porque nosotros lo creemos caprichosamente, no queremos ajustar. Yo viajo mucho por el interior, lo acompaño mucho al gobernador y la gente no nos pide que le pongamos un cepo al Estado, La gente no nos pide que achiquemos el Estado para agrandar a la sociedad. La gente no nos pide que hagamos un ajuste en la provincia de Buenos Aires. A donde vas te piden más patrulleros. ¿Qué son los patrulleros? El Estado. A donde vas te piden más medicamentos, más insumos, más equipamiento hospitalarios, más hospitales. ¿Qué es eso? El Estado. A donde vas te piden que agrandes la escuela, que construyas 2 aulas más, que en el barrio de al lado creció mucho y no tiene una escuela y los pibes tienen que cruzar a veces una ruta para ir a otra escuela. Te piden más escuelas y más aulas. Eso es más Estado. Y así todo, La obra pública te piden permanentemente. ¿A dónde vamos? La sociedad, los productores, en el caso de Javier, piden más caminos rurales. Javier, te piden que dejes de lado los caminos rurales. Bueno, los arregla el Estado, en este caso la provincia, junto con los municipios.
O sea que nosotros no lo vamos a hacer porque, primero, no es lo que necesita la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador, en su segundo mandato, ha sido elegido para fortalecer el Estado y para asegurar más derechos a la población, a los bonaerenses, y porque no estamos de acuerdo y además porque el Estado funciona además en conjunto con el mercado, porque quieren establecer esta falsa dicotomía que es Estado o mercado en todos los países del mundo. En todos los países del mundo son economías mixtas. Quizá de nuevo, no lo sabe Milei porque solo mira el libro de Microeconomía 1, lo que son las economías mixtas. Las economías mixtas son economías de mercado en donde el Estado tiene una determinada participación, que puede ser mayor o menor en función de las necesidades o eventualmente de la ideología de los gobiernos en cada uno de los momentos históricos, pero en todos lados son economías mixtas. Y lamentablemente quiero decirle al presidente Milei que pese quizá a su sorpresa, los países que tienen un mayor Estado, mayor cantidad de trabajadores estatales, mayor representación del Estado en el presupuesto nacional y en el Producto Bruto Interno, son los países más desarrollados. No es que los países más desarrollados son los que tienen los estados más chiquitos. No, los países desarrollados son los que tienen los estados más presentes, los estados más grandes, los que ayudan con la ciencia, la tecnología, los que ayudan a que funcione correctamente y reguladamente los mercados. Y quizá tampoco lo sabe porque los libros de microeconomía no analizan la historia del capitalismo, solamente son ecuaciones sobre estructuras de mercado ideales como producto de las ideas. Tampoco conozca la historia económica de los países capitalistas desarrollados. No me voy a poner a hacer una explicación, pero los principales países capitalistas desarrollados de la actualidad y del pasado, te digo los 5 principales probablemente: Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. Todos países que se desarrollaron sobre la base de políticas de fomento de la industria por parte del Estado, de protección de sus industrias por parte del Estado. Ninguno de esos se desarrolló sobre la base de la ausencia del Estado y mucho menos sobre la base de la mano invisible del mercado. O sea que yo le recomiendo, mira, le voy a decir a algunos autores, presidente Milei, estudie en la industrialización británica con los autores mercantilistas del siglo XVII, Thomas Moon, que estudie la industrialización americana con los autores de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, Alexander Hamilton, que al que le gustan tanto los dólares, Hamilton es el que tiene su cara en el billete de $10, un padre de la patria americano que tiene un discurso, que tuvo un discurso y una práctica en favor de la industrialización y la intervención y la protección de las industrias por parte del Estado americano. Friedrich List, el Sistema Nacional de Economía Política para entender la industrialización alemana y la participación del Estado en el proceso de industrialización alemana. Akamatsu, para leer y conocer cómo se desarrolló Japón industrialmente. Y Ha-Joon Chang, para entender el proceso de industrialización coreana fomentado muy fuertemente desde el Estado. Así que mirá todo lo que tiene para leer Milei, mirá lo que tiene, todo eso tiene para leer Milei esta semana, para enterarse, quizá, que no lo hizo, que en la historia del capitalismo el Estado es un factor fundamental del desarrollo de las naciones capitalistas, no comunistas, no socialistas, no capitalistas. Sí, Sabrina Carrasco de Radio Universidad Nacional de La Plata. 2 consultas para Bianco. Respecto al presupuesto que recién te consultaban, si el gobernador Kicillof tiene previsto reunirse con los bloques políticos de Unidad Ciudadana allí en el Congreso, o en todo caso, ¿cómo va a seguir, teniendo en cuenta este pedido de Milei de ajuste, cómo va a seguir la negociación para ese presupuesto nacional que sin duda va a tocar el provincial? La segunda consulta es respecto a la actividad del fin de semana de Kicillof. Él dijo mejorar para volver. Si puedes darle algún sentido técnico, práctico e inmediato a esos dichos. Sí, gracias por las preguntas. Respecto al presupuesto, está en confección ese presupuesto por parte del Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires. Obviamente lo vamos a trabajar primero con nuestro bloque, que es con lo que corresponde, lo está llevando adelante nuestro Ministro de Economía, obviamente trabajando directamente con el gobernador y con cada una de las áreas. Ya hemos suministrado al Ministerio de Economía lo que se conocen como los techos, los sobretechos presupuestarios, etcétera. Eso es un proceso que está como corresponde en construcción y bueno, que en breve
una vez que lo valide el gobernador, lo vamos a trabajar con nuestro bloque, con las autoridades de la legislatura, y luego será presentado y bueno, como todos los años, nuestros funcionarios del Ministerio de Economía, de la Agencia de Recaudación, van a participar de las deliberaciones, pero repito, no va a ser un presupuesto de ajuste como nos pide el presidente Milei, no porque no es lo que queremos que se necesita en la provincia de Buenos Aires y los bonaerenses, el pueblo bonaerense no le ha dado un mandato al gobernador para ajustar, sino todo lo contrario. Y respecto de la frase que dijo el gobernador el otro día, que ahora no era cuestión de volver mejores, sino que ahora lo que tenemos que hacer es mejorar para volver. Hago un muy breve repaso histórico de los últimos años de nuestra fuerza política y de lo que pasó en ese sentido en torno a la palabra volver, digamos, al verbo volver. Nuestra fuerza política, el kirchnerismo entonces, en 2015 termina el segundo gobierno de Cristina, el tercer gobierno peronista, kirchnerista desde 2003 a 2015, con unos indicadores en materia de actividad productiva, de ingresos, de jubilaciones, muy positivos, en niveles históricamente altos, en términos absolutos y en términos relativos respecto de lo que pasaba en América Latina. De hecho, cuando uno lo analiza asépticamente, como le gusta hacer a Milei, fue el proceso de crecimiento, esos 12 años, más allá de intermitencias que tienen que ver con el ciclo económico internacional, fue el proceso de crecimiento más dinámico de la historia de la Argentina desde su independencia. Cuando comenzó el gobierno de Macri y comenzó el ajuste de Macri, el ajuste que también llevó adelante Macri, quizá no fue el más grande de la historia, pero fue un ajuste importante y sí fue un proceso de endeudamiento y financiarización muy grande, quizá ese sí, en ese caso. Mira, tuvimos el endeudamiento más grande de la historia con Macri y el ajuste más grande de la historia con Milei. Siempre la derecha hace las tropelías, ¿viste? En ese momento, naturalmente, digo yo, la gente empezó a cantar, a gritar, vamos a volver, nuestra fuerza política, pero la gente en general, lo hacía en las canchas, lo hacía en los actos, etcétera, porque queríamos volver a ese 2015 de alguna manera, o a la situación o a los indicadores de ese 2015. Y después se estableció esta idea de que tenemos que volver, pero volver mejores. ¿Qué pasó en el medio? Volvimos peores. Volvimos peores. El gobierno de Alberto, si bien, como siempre dijimos, tuvo algunos claroscuros, hubo algunas cosas positivas, la mejora en los niveles de actividad, la mejora en los niveles de empleo, no pudo recomponerse en materia de distribución del ingreso, no pudo recomponerse en materia del nivel de los ingresos del conjunto de la población, pero particularmente de los trabajadores, de las poblaciones más vulnerables, y por lo tanto eso la gente lo entendió como que sí volvimos, pero volvimos peores que antes. Entonces, si nosotros ahora decimos vamos a volver mejores, no nos van a creer, No nos van a creer que ahora vamos a volver mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, mejorar para que nos crean que tenemos que volver. Eso creo que es lo que dijo. Estoy haciendo una interpretación libre, no es que lo hablé con él. Estoy haciendo una interpretación libre. Algunas cosas de estas obviamente las discuto con él, pero no esta cuestión. Por lo tanto, no podemos prometerle a la gente que vamos a volver mejores porque lo hicimos y le fallamos. Entonces les tenemos que mostrar que mejoramos para que nos vuelvan a votar al peronismo y que vuelva al peronismo. Cosa que yo lo dije también el otro día, bueno, te lo dije a vos, Belén, en el post-acto. Yo creo que indefectiblemente el peronismo va a volver a gobernar la Argentina en el 2027, porque es en realidad la única alternativa, el único proyecto alternativo que se ofrece hoy en Argentina al proyecto de ajuste, al proyecto de dislocación social, al proyecto de disolución nacional que plantea Milei. El único otro proyecto posible en nuestro país es el peronismo, con las banderas históricas del peronismo, con las particularidades, como lo que se discutió muchas veces, la idea de las nuevas canciones, que básicamente es ayornarse a nuevas situaciones que se están dando en la coyuntura mundial, en las particularidades que tienen determinados sectores en Argentina, pero indefectiblemente creo eso.
Última pregunta. Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Ezequiel Osle de La Plata ya. Preguntarle al ministro Donofrio, vinculado a lo que hablaba recién de las multas, teniendo en cuenta la causa judicial que se instruyó, digamos, vinculado a denuncias por algunas maniobras ilegales dentro del sistema, preguntarle si se pudo detectar si había funcionarios de alto rango del Ministerio vinculados a esta maniobra y preguntarle también en ese mismo sentido si hay municipios afectados por la recaudación justamente de este tipo de multas por este sistema ilegal que funcionaba dentro de lo que era el cobro de multas. Y al ministro Rodríguez preguntarle, en el mes de julio se anunció el envío a la legislatura bonaerense de la ley de góndolas provincial, preguntarle si ha avanzado, si ha habido conversaciones con los legisladores y con, obviamente, todo el mundo de la pyme o de la pequeña empresa, si esto puede ser una realidad en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que a nivel nacional se derogaron las leyes vinculadas a la ley de góndolas y demás. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Hay una denuncia que tramita acá en la justicia provincial, que la ha hecho un particular. Para eso nos hemos constituido, ya que la denuncia habla sobre defraudación al Estado, nos hemos constituido como particulares damnificados. Ha sido esto aceptado por la justicia. Y ha habido una primera medida por parte del fiscal, que fue la requisitoria de información, a la cual nosotros hemos facilitado toda esa información. En principio, lo que habla la denuncia es que habría una maniobra, por ejemplo, para evitar el 50% del pago, ¿no? Bueno, la ley ya permite un descuento del 50% con el pago voluntario de las multas, pero además faculta al Poder Ejecutivo, ya sea el provincial o a cada uno de los municipales, a establecer el monto de la pena. Estamos absolutamente convencidos que con la información que le hemos brindado a la justicia y de la producción de la prueba, de las pericias que ya se están haciendo sobre esa información, se va a dejar absolutamente claro que no hay ninguna maniobra por parte ni de funcionarios ni de los juzgados provinciales, que probablemente haya un trabajo desleal por parte de lo que se denomina intermediarios o gestores, que es una cuestión que la justicia determinará si es estafa o es abuso de confianza. Recuerden que ya hace más de un año hemos instituido en la provincia de Buenos Aires lo que es el domicilio vial electrónico, con lo cual toda la tramitación de multas es personal. Hay 4 niveles de validación, que puede ser a través de AFIP, a través de ARBA, a través de ANSES o a través del RENAPER. Evidentemente, si el infractor le cede sus datos personales a un gestor para que tramite, ya es una cuestión entre el gestor y el infractor, pero bueno, estamos deseosos de que esto cuanto antes se brinde luz para dejar a salvo, obviamente, no solo a la provincia, sino a todos y cada uno de sus funcionarios, y a mí en particular, que soy quien preside este ministerio. Por otro lado, los datos que hemos mostrado, no hay un deterioro en la recaudación, sino que a valores constantes, tanto de cantidad de multas procesadas como de recaudación en pesos, viene creciendo mes contra mes, año contra año, que lo que tiene que ver con los juzgados provinciales tienen un promedio de 70% de condena contra un 30% de absoluciones, superior a otras jurisdicciones, como por ejemplo Cava o Córdoba, que tienen niveles importantes de tramitaciones, que esto disminuye en el juzgamiento dependiendo cada municipio, no solo en la cantidad de condenas, sino en los montos que se condena, pero tiene que ver con la libertad o la política que fija cada Poder Ejecutivo Municipal, y porque además el stock de infracciones que tramitan ahí son diferentes quizás al stock que se tramitan en los juzgados provinciales.
Para terminar, estoy seguro que, como les decía al principio, con la producción de la prueba va a quedar absolutamente claro. Y el último concepto que quiero que quede también absolutamente claro: no hay borrado de multas en la provincia de Buenos Aires, por eso hay 31 millones de multas en el stock de juzgamiento. O está acompañado la absolución por una resolución tanto del juez provincial como el ente municipal, o la condena correspondiente con la cantidad de UF que corresponda. Bueno, la otra consulta era sobre la ley de góndolas. La verdad que el objetivo de la ley de góndolas es que las pymes, las cooperativas, los distintos emprendedores de la provincia de Buenos Aires encuentren un canal de comercialización en las grandes superficies, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros vemos la importancia de una ley de góndolas, así como la posibilidad de generar otros programas desde el Ejecutivo con este mismo objetivo, ¿no? Por eso nosotros siempre señalamos que en gran medida el programa Mercados Bonaerenses tiene precisamente este objetivo, el de incorporar que las pymes, que los emprendedores tengan un canal de comercialización, una superficie para comercializar. En el marco de ese programa Mercados Bonaerenses nosotros tenemos más de 2.000 productores, pymes, cooperativas incorporadas en ese programa y que pueden de esa manera vender de forma directa. Por supuesto que para nosotros es clave contar no solo con los programas que se pueden llevar adelante desde el Ejecutivo, sino contar también con una ley que permita en otros espacios esa posibilidad para las pymes y para las cooperativas. Efectivamente, ha habido distintas deliberaciones, por supuesto que hay una cuestión acerca de la forma de implementación, de encontrar, yo estoy convencido de la importancia e incluso de que en este contexto, donde está cayendo tanto el consumo, cobra todavía más relevancia, ¿no es cierto? Lo que estamos observando es una terrible caída del consumo. Los últimos datos mostraron incluso en las grandes superficies una caída del consumo del orden del 18%. Se está viendo de manera generalizada esa caída del consumo y por supuesto que eso afecta a la estructura productiva y en particular a aquellas empresas o a aquellos emprendedores de menor escala. Por eso, así como bien decías vos, que presentamos este proyecto de ley en julio, entendemos en la actualidad que es todavía más necesario y, por supuesto, estamos siempre en conversación con el Poder Legislativo para que este proyecto pueda encontrar buen puerto y que podamos avanzar más allá de las distintas iniciativas específicas que desde el Gobierno provincial estamos tomando. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.